Saludos, les habla Gisela Vizcaíno, soy maestrante de la sección C del posgrado de Ingeniería de Gas y les voy a hablar acerca de análisis de tuberías. Las tuberías forman una estructura cuya finalidad es transportar un fluido a determinada presión y temperatura manteniendo su integridad, resguardando el fluido en tránsito y alrededores de la misma. Desde el punto de vista mecánico, debe soportar ciertas cargas. En este medio, la presión interna, los esfuerzos térmicos, además de factores externos que puedan afectarle. Según Goncalves, se debe considerar estados de carga como lo son las sísmicas, el peso de la tubería, el peso del fluido, donde la mayor relevancia es la expansión térmica. El diseño y análisis de tuberías es una parte fundamental en los proyectos de ingeniería que se desarrollan en plantas de proceso. A través de esta planificación y planteamiento se pueden desarrollar procesos eficientes para transportar fluidos y gases de manera segura a través de plantas industriales. Acá les muestro el contenido de la presentación donde hablaremos un poco acerca de las etapas para el diseño y análisis, la ubicación de las clases, las válvulas en líneas principales, el espesor de pared, determinación de la tonelada de la tubería y las normas de diseño. Cuando hablamos de la parte de las etapas para el diseño y análisis de tubería, principalmente es importante mencionar las etapas que usualmente se siguen en el proceso de diseño y análisis de un sistema de tuberías. El diámetro de la tubería se define previamente en la etapa de ingeniería básica y depende fundamentalmente del proceso, es decir, el diámetro se determina en base al caudal, a la velocidad, a la presión del fluido que se requieren en las diferentes partes del sistema. Una vez determinado el diámetro, el espesor de pared se calcula de manera que la tubería sea capaz de soportar los esfuerzos tangenciales producidos por la presión del fluido. Simultáneamente se especifican las demás características y propiedades del material de la tubería. En la versión preliminar tenemos que, dependiendo de la ubicación física de los diversos equipos que conforman el sistema, el proyectista prepara, utilizando criterios de diseño de naturaleza cualitativa, una versión preliminar del recorrido de las diversas líneas en la forma de un dibujo isométrico. Definidas todas las condiciones de operación y demás características del sistema, pasamos a la parte de términos cuantitativos, a los fines de verificar los esfuerzos producidos en la tubería por los distintos tipos de carga que estén dentro de ciertos valores admisibles. Luego pasamos a evaluar los recursos disponibles. Si el sistema no posee flexibilidad suficiente y no es capaz de registrar las cargas sostenidas, efecto de gravedad o las cargas ocasionales, sismo y viento, el ingeniero debe tener a su disposición recursos como reubicación de soportes, modificación del tipo de soporte, puntos específicos, utilización de soportes flexibles, modificación parcial del recorrido de la línea en zonas específicas, utilización de lazos de expansión. De esta misma manera, tenemos que tener en cuenta la presión interna de una tubería hace que la pared de la tubería se tensione y si se le permite alcanzar la resistencia elástica del material de la tubería, podría causar deformación permanente de la tubería y fallo definitivo. La tubería debe tener la fuerza suficiente para manejar la presión interna de forma segura. Además de presión interna debido al gas que fluye a través de la tubería también podría estar sujeta a la presión externa por el peso del suelo sobre la tubería, por cargas transmitidas desde el tráfico vial, ferrocarriles, entre otros. Hablando de el espesor de la tubería, tenemos que el espesor mínimo de pared necesario será dictado por la presión interna del gasoducto. La tubería dependerá de la presión, el diámetro de la tubería y el material de la tubería. La alta resistencia, los tubos de acero requerirán menor espesor de pared para soportar la presión dada en comparación con los materiales de baja resistencia. La fórmula que normalmente se usa para el espesor de la tubería es la ecuación de Barlow, la cual involucra variables como presión interna,
tubo de diámetro exterior, espesor de la pared del tubo, como lo pueden ver allí en pantalla. Cuando hablamos de la ubicación de las clases, tenemos 4 clases. La clase 1, la cual nos dice que los gasoductos costa afuera se ubican en esta categoría. Para tuberías en tierra, cualquier ubicación de clase, teniendo en cuenta la unidad que tiene 10 o menos edificios destinados a la ocupación humana, se denominan clase 1. En el caso de la clase 2, es la única ubicación de clase que tiene más de 10 pero menos de 46 edificios destinados a la ocupación humana. En el caso de la clase 3, es la única ubicación que tiene 46 o más edificios destinados a humanos. Ocupación o un área donde la tubería está a menos de 100 yardas de un edificio o un patio de recreo, área de recreación. En la clase número 4 es la única ubicación de clase donde los edificios con 4 o más pisos sobre el suelo existen. Válvulas en líneas principales. Las válvulas de la línea principal se instalan en tuberías de gas para que partes de la tubería puedan aislarse en pruebas hidrostáticas y de mantenimiento. Los códigos de diseños especifican la separación de estas válvulas en función a la ubicación de la clase, las clases que les nombraba anteriormente, que a su vez dependen de la densidad de la población, como se pudo notar. A continuación se muestra una tabla donde se pueden ver los espacios máximos entre las válvulas de la línea principal en la tubería de gas. Estos están tomados del código ASME B31.8, donde se puede observar que el espacio de la válvula es más corto a medida que la tubería atraviesa zonas de población. Esto es necesario como una característica de seguridad para proteger a habitantes en las cercanías del gasoducto al restringir la cantidad de gas que podría fugarse por rotura de la tubería. Estas válvulas principalmente deben ser de apertura completa, de manera que los cerdos raspadores y las herramientas de inspección puedan pasar a través de las válvulas sin ninguna obstrucción. Por su parte, hablando de la determinación de la tonelada de tubería, con frecuencia en el diseño de tuberías estamos interesados en conocer la cantidad de tubería utilizada para que podamos determinar el costo de la tubería. Acá tenemos dos ecuaciones, las cuales ambas involucran el peso de la tubería, el diámetro y el espesor. Lo que varía sería la constante de acuerdo a las unidades para la determinación de la tonelada de la tubería. Llegando a un punto importante, el cual son las normas de diseño, las cuales fueron obtenidas de las normas conjuntas ANSI y ASME. Estas normas tienen como propósito presentar los requerimientos de ingeniería considerados necesarios para la seguridad en el diseño, selección de materiales, fabricación, construcción, pruebas e inspección de sistemas de tuberías. Y en esta lámina podemos observar las normas de diseño más utilizadas en Venezuela, las cuales van desde la ASME B31.1, la B31.3, B31.4 y la B31.8. En la B31.1 es más que todo destinada a plantas de generación de energía eléctrica, plantas industriales de generación de potencia y centrales de calefacción. En la ASME B31.3 hablamos de refinerías de petróleo, industria petroquímica, plantas de productos químicos, industria farmacéutica, fábricas de textiles, fábricas de pulpa y papel y plantas criogénicas. En el caso de la ASME B31.4 hablamos de transporte de líquidos tales como petróleo crudo, condensado, gasolina, líquidos derivados del gas natural, gas licuado de petróleo, dióxido de carbono y alcohol líquido. Allí, hubo un pequeño error en gas licuado de petróleo. Me faltó la G a la palabra gas. En el ASME B31.8 tenemos los gasoductos, estaciones de compresión de gas y estaciones de mediciones y regulación.
Por acá tenemos un poquito hablando acerca de las presiones y las temperaturas. Él dice, la presión de diseño para cada componente en un sistema de tuberías no debe ser inferior a la presión en la condición más severa de presión interna o externa y temperatura máxima o mínima coincidentes esperadas durante el servicio. La flexión y torsión de tuberías. Un sistema de tuberías se comporta frente a las cargas de gravedad, la dilatación térmica y las cargas ocasionales como una estructura tridimensional compuesta por vigas interconectadas entre sí. Los soportes son parte integral de un sistema de tuberías y su influencia sobre el comportamiento mecánico de este es crucial. Se utilizan para soportar el peso del sistema y para controlar o dirigir los desplazamientos que se generan como producto de la expansión térmica, cuando su finalidad es la de soportar el peso de los diversos componentes del sistema de tuberías. Se les llama soportes de gravedad o simplemente soportes, mientras que cuando su objetivo es el de controlar o dirigir los desplazamientos térmicos se les llama soportes de restricción. En el caso de la flexibilidad de las tuberías, la flexibilidad de un sistema de tuberías se define como la capacidad que éste posee de absorber dilataciones térmicas que experimenta sin generar esfuerzos excesivos en las tuberías ni reacciones externas sobre los equipos conectados. Se dice que un sistema de tuberías es flexible cuando los esfuerzos de expansión en las tuberías, así como las fuerzas y momentos que los extremos de las líneas ejercen sobre las boquillas de los equipos, están por debajo de los equipos admisibles estipulados en las normas de diseño. La flexibilidad de una línea depende esencialmente de dos factores. En primer lugar, la flexibilidad de un sistema está influenciada tanto por la localización física de los soportes como también por el tipo de soportes que utilicen en sitios específicos. Como dijo Rose en 1950, al restringir la libre dilatación de la tubería, los soportes y las conexiones a los equipos son precisamente los responsables, tanto por su localización como por su carácter, de que se generen los esfuerzos por expansión en el sistema. Y, en segundo lugar, la flexibilidad del sistema depende de la relación que existe entre la longitud desarrollada y la distancia entre los puntos extremos de conexión a los equipos. Como mencionó Rose, mientras mayor sea la longitud desarrollada para una distancia dada entre los soportes, mayor será la flexibilidad del sistema, debido a que existirán más tramos de tubería transversales que se encargarán de absorber las dilataciones por flexión y por torsión. En el cuadro que se presenta a continuación, se observan ciertas situaciones que conllevan anomalías en las tuberías, tomando en cuenta que un análisis del funcionamiento de las tuberías y plan óptimo de planificación lo evitaría. ¿Por qué menciono esto? Ya que teniendo cierta planificación no se incurrirían en errores como con respecto a equipos, válvulas de presión dañadas, faltas de instrumentos de medición, contadores de flujo dañados. A nivel de tuberías corroídas, falta de protector contra impacto de tuberías, falta de pintura para prevenir corrosión. A nivel humano, mano de obra, falta de personal que realice el mantenimiento y el mantenimiento que es lo que impide que suceda lo mencionado con los equipos y tuberías, que es stock de repuestos deficientes, falta de pintura para prevenir corrosión, falta de mantenimiento rutinario y falta de protector para prevenir impacto de tuberías. Es importante considerar todos los aspectos necesarios para analizar el correcto funcionamiento de las tuberías que transportan el gas natural, de manera que no solo se cumpla la función principal, el transporte del fluido, sino también evitar daños ambientales, riesgos laborales e incluso a nivel de industria debido a reglamentos que deben ser cumplidos, siendo necesarios planes de contingencia, planificación de mantenimiento, estrategias de control y seguridad y capacidad de mantener en óptimas condiciones las tuberías. Luego de inicialmente haber realizado un esquema e implementación de redes de tuberías completo, tomando en cuenta todas las etapas que se indicaron al inicio de este documento. Gracias por su atención.